La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. Hemos iniciado no un estudio a fondo, pero una lectura explicativa, digamos, del libro de San Pablo a los Romanos, ya que es un libro que contiene, entre las cosas principales, una descripción de la estatura espiritual de cualquiera que se llama cristiano. Uso la palabra estatura pensando en un diagrama que conocemos, mucha gente conocemos, de la estatura espiritual del Señor Jesucristo, en la que se explica cómo podemos crecer en la estatura del Señor espiritualmente hablando. En un estudio de la estatura, pues tendríamos que empezar lógicamente por los pies hasta llegar a la cabeza, y al llegar a la cabeza descender hasta regresar a los pies, pero obviamente es otro tema. El libro a los Romanos nos ubica espiritualmente dentro de esta estatura. Cualquiera que conozca la estatura puede ubicarse a sí mismo dentro de ese diagrama y ver en qué condición espiritual se encuentra realmente de acuerdo con ese diagrama o mapa de crecimiento que es la estatura espiritual de Jesucristo el Señor. Estamos entonces en el capítulo 1 y empieza el apóstol dando una introducción, después se presenta a sí mismo, después de esto presenta la culpa del hombre, que vamos a estudiar con un poco de más análisis, y después la reacción de Dios o incluso el castigo de Dios. Vamos pues a Romanos 1 y leo o releo el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, es decir, apartados, separados, otro grupo. Y un santo, pues entendido dentro de un marco más amplio, es uno que trata de mantener el corazón limpio de rencores, limpio de pasiones equivocadas, sentimientos erróneos, nada en contra de nadie, simplemente un corazón que vive en paz y que se mantiene limpio. Quisiera decir puro, pero la pureza es el grado absoluto de la no falla y la no mancha. Ojalá que todos pudiéramos decir que tenemos un corazón puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. En una de las oraciones del apóstol. Pero aquí está llamando a todos los llamados santos. No está diciendo que lo sean necesariamente, pero los que llevan ese nombre. A todos los llamados santos, apartados, separados. Gracia, es decir, gratitud y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En alguna ocasión anterior hablamos de gracia y de paz. Gratitud, la gratitud de Dios el Padre por tener algo que dar en beneficio del hombre. Él nos dio todo, Él hizo todo, Él es el creador de todo. Pero cuando el hombre pecó, ni los ángeles del cielo, ni ninguna criatura humana tenía una cosa, ninguna virtud con la cual pagar por la redención del hombre.
Entonces dice la Escritura en Salmos, el Hijo vino y le dijo, en la cabecera del libro está escrito de mi Padre, heme aquí para que haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue la cruz. Y Jesús aceptó con gozo. Dice, aceptó el gozo que le fue propuesto. Hablando de amor, hablando de pureza, hablando de una entrega total a la voluntad de Dios, nadie puede llegar a ningún nivel en el tamaño del Señor nuestro Jesucristo. Pero ciertamente el hecho simple de que Él haya hecho lo que hizo y lo que sigue haciendo debe ser para nosotros una voz poderosa que nos llama a llegar hasta donde podamos o hasta donde nos propongamos llegar a la estatura del varón perfecto. Más adelante lo menciona el libro, así que dejamos eso ahí y seguimos. A todos los llamados santos, gracia y paz, ya explicamos, gratitud y paz, tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ambos tienen su ángulo de gracia y de paz. Gratitud por tener algo que dar en beneficio del hombre. Gratitud, qué palabra tremenda, pero por la gratitud de sufrir para la redención humana, que fue la gracia y la paz de Jesús, etc. Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Esta pequeña palabra paz o por pues puede verse de dos maneras. Uno es a causa de y el otro es a través de. Por, a causa de, a través de nuestro Señor Jesucristo, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de Dios, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Me detengo un momentito aquí en sirvo en mi espíritu. Bueno, podemos entender fácilmente servir mediante las obras que hacemos en favor de algo, en favor de alguien. Pero cuando habla de sirvo en mi espíritu, ¿a qué puede estarse refiriendo? Si es servir en el espíritu. Sabemos que el espíritu consta, o los 5 sentidos del espíritu son, pues, oración, que es la boca del espíritu, reverencia, que es el oído del espíritu, conciencia es el alma del espíritu, fe, que es el ojo del espíritu. Entonces, si lo rompemos un poquito, si lo analizamos un poquito, Pablo podría estar diciendo, sirvo al Señor en mi espíritu, es decir, lo sirvo con fe, con toda mi fe. Lo sirvo con esperanza, total esperanza de que se cumplirá lo que Él ha prometido. Lo sirvo con reverencia, es el oído, ¿verdad? Con toda la reverencia de mi corazón. Lo sirvo con oración, con ruego, con súplica, y lo sirvo con la adoración de mi espíritu, de mi alma y de mis acciones. Si sirviéramos a Dios en espíritu, cuán diferente sería nuestra adoración. Ya no digo personal,
pero en las iglesias, cuán diferente. Si todo el mundo que asiste a una casa de Dios tuviera este servicio a Dios en los que llamamos cultos, y hubiera en el canto la fe de lo que estamos cantando, la esperanza de aquello que estamos pidiendo, la adoración completa al Dios a quien servimos, etc. Qué diferente sería si sirviéramos a Dios en nuestro espíritu. No es que no podamos, es que simplemente no tenemos conciencia de lo que hacemos muchas veces. Muchas veces cantamos como quien canta cualquier otra cosa que no es la adoración profunda, el amor profundo al Señor nuestro Dios. Sirvo en mi espíritu, sin cesar, oro por ustedes. Los tengo presentes en mis oraciones. Uno se pregunta cómo puede uno, la Escritura nos pide, por ejemplo, orar sin cesar. ¿Cómo puede uno orar sin cesar, sin hacer todo lo demás que tiene que hacer durante el día? Trabajo, estudio, acciones, etcétera. ¿Cómo puede uno? Bueno, simplemente no estoy hablando de ponernos de rodillas y pasar de rodillas al día entera, porque sería imposible, pero sí de platicar con Dios todo el tiempo, presentando nuestra necesidad y bendiciéndolo por aquello que de manera continua hace por nosotros, por la misericordia de Jehová, que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Pensar en eso, ¿verdad? Cada mañana una misericordia nueva de Dios para con nosotros. Y tiene que ser así, porque el día de ayer se fue y no fue perfecto nuestro vivir, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar, o nuestro sentir delante de Él. Tal vez alguien pueda decir, en mí sí fue perfecto. Ojalá, qué bueno. La mayor parte de nosotros, cristianos como somos, hablo por mí. Yo no puedo decir que durante el día de todos los días, mi caminar con Dios internamente, perfecto en mis pensamientos, perfecto en mis palabras, perfecto en mi sentir, perfecto en cumplir lo que debo hacer. No puedo decir que es perfecto. Pero Pablo dice, ¿dónde está aquí? Sirvo a Dios en mi espíritu. Y siempre estoy pensando en ustedes y orando por ustedes. Y estoy rogándole a Dios, si al fin tendré algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Evidentemente, lo que Pablo está diciendo es, oro continuamente para que Dios me permita ir a Roma, no porque quiero ver Roma, sin duda Pablo lo conocía allá, era ciudadano romano, pero para repartir, platicar con ustedes y repartir, dar, ofrecer, presentar algún don espiritual para que ustedes puedan seguir creciendo. Qué bonito que pudiéramos decir eso de nosotros mismos, que vemos ya no digo
nuestros hermanos en Cristo, amigos, sino simplemente nuestros familiares, que pudiéramos ver a nuestros familiares y en lugar de sentarnos a hablar mal de otra gente o de escuchar hablar mal de algo, de alguien, de otra persona, simplemente pudiéramos reunirnos para hablar conscientemente, agradecidamente, felizmente sobre el Señor nuestro Dios. Yo no digo que no suceda, yo creo que sí, pero también creo que no siempre sucede. Bueno, Pablo quería verlos para repartir algún don espiritual con ellos, no solo la palabra, pero algún don. Es a saber, sigue diciendo, para ser, ¿qué quiero decirles con esto? Dice Pablo, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe de vosotros y juntamente mía. Quiero verlos para platicar con ustedes de las cosas de Dios. Quiero verlos para que ustedes me den su sentir y yo sienta que me están alimentando y yo poder hacer lo mismo. Qué bonito, ¿no? Que pudiéramos hacer exactamente eso cada vez que hablamos con alguien, familia, amigos, o por qué no, también conocidos. Inspirar fe, inspirar paz, inspirar amor, inspirar tolerancia, inspirar armonía. Qué bonito que siempre pudiéramos, al hablar con quien sea, dejar la inspiración de una de estas cosas que debiéramos tener de manera continua. Es lo que Pablo dice, habla de sí mismo, pero habla a los romanos y por lo tanto a todos nosotros. Dice, y eso me va a consolar a mí porque voy a oírlos hablar de Dios y a ustedes porque voy a hablarles de Dios. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. La meta de Pablo no era joven y su meta quería llegar a todo el mundo conocido, lo dice en algún otro de los libros que escribió. Quería abarcar el mundo conocido con el Evangelio. Y entonces no era cosa de ir en avión, no en carro, era a pie. Y a pie recorría el mundo conocido entonces. Hay supongo que es leyenda, supongo que es la idea de alguien, no sé, pero en alguna parte leí. Todos en México fuimos a la escuela y aprendimos sobre Quetzalcóatl. Este ser, este hombre diferente, conocido con varios nombres a través de muchos países de América Latina, y se le describe no como un tipo físico indígena, diríamos, sino más bien como un tipo de una raza diferente, porque su tez era blanca, tenía barba, cosa que entre las razas indígenas no existe, pero él tenía barba y caminaba predicando que no se deben hacer sacrificios humanos, ni siquiera de animales, sino que había que ofrecer, si algo se ofrecía, flores y frutos al Creador.
Y se supone, hay quienes suponen, que debe haber sido Pablo. ¿Cómo Pablo si no había aviones? Eso es fácil de entender. En alguna parte del libro de los Hechos, Felipe habla de sí mismo cuando el Señor lo llevó, lo transportó físicamente, pero lo transportó a estar caminando en pleno desierto junto al carro del eunuco, criado de Candace, la reina de los etíopes. Simplemente de repente, Felipe, el apóstol, se vio caminando junto a ese carro y oyó que el hombre estaba leyendo, pues lo que ahora simplemente llamaríamos la Biblia. Entendió que esa era su tarea de ese momento, se acercó al carro del etíope y le preguntó, le dice, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿cómo puedo si no hay quien me explique? Hizo parar al carro, subió a Felipe y Felipe le habló de Cristo. Y a través de ese hombre llegó el Evangelio a Etiopía. Realmente Dios puede hacer eso con mucha facilidad. En nuestra propia vida habremos tenido una experiencia por alguna emergencia de la manera como Dios puede pasar por encima del tiempo y del espacio para ayudarnos en alguna forma. Bueno, lo diré. Recuerdo que una ocasión saliendo tarde de Monterrey y teniendo que estar a cierta hora para tomar el avión de regreso a México, era Reynosa donde estaba, pero me entretuve pues en la iglesia con los hermanos y cuando salimos finalmente un hermano nos llevaba en carro, tuvimos un retén en el camino y pensé va a ser muy difícil llegar a tiempo para tomar el avión. Yo tenía que tomarlo, pero no había más que seguir. Seguimos adelante y ya para llegar a Monterrey, el hermano que iba manejando me dice, hermana, voy tan aprisa como puedo, pero no creo que vamos a llegar a tiempo. Le dije, no, hermano, no creo, pero pues vamos porque hay hermanos ahí esperando que lleguemos. Sí, me dijo, sí los hay, vamos a seguir. Ya ni siquiera corrió, ya nos fuimos a buen paso, en su carro, claro. Y cuando llegamos al aeropuerto de Monterrey, salieron corriendo unos hermanos, dicen, hermano, lo están voceando. Ya ni era cuestión ni de hablar, ni de despedir, casi ni de saludar. Alguien tomó mi maleta y corrimos a través del túnel del aeropuerto de Monterrey, subimos la escalera, no me acuerdo ni cómo, llegué a la puerta, tampoco recuerdo quién corrió conmigo o si corrí sola. Llegué a la puerta, entregué el boleto, directo al avión, me senté, se cerró la puerta del avión y el avión salió. Miré mi reloj, eran exactamente las 8 algo, la hora en la que el avión estaba programado para salir. Y sin embargo, eran unos minutos antes de las 8, cuando habíamos visto el reloj viniendo de camino, todavía más de media hora. Pero Dios es el dueño del tiempo. ¿Por qué no pasan estas cosas con más frecuencia? Porque no siempre servimos a Dios en espíritu. Lo servimos con motivos medio espirituales, pero también medio carnales. Y Dios no honra una actitud así. Nos tiene paciencia, nos tiene misericordia. Pero si queremos ver algún milagro en nuestra vida,
cuando este milagro nos hace falta, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, con toda la pureza posible dentro de todo lo que somos. Que Dios nos ayude a todos a caminar sirviendo a Dios en espíritu y, ¿por qué no?, amando a nuestro prójimo, así se trate de nuestro enemigo. Que Dios nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.